Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Inédit. Hoy os vamos a hablar de Walt Disney. El escritor tinerfeño Jorge Fonte regresa al universo de Walt Disney a través de un volumen titulado Eso no estaba en mi libro de historia de Disney, editado por Almuzara. Este libro recopila las curiosidades más insólitas, las anécdotas ocultas y los momentos decisivos que marcaron la vida del apodado Mago de Burbank, desde sus primeros pasos como dibujante hasta la creación de un imperio audiovisual sin precedentes. Entre sus páginas descubrirás los sueños, fracasos, obsesiones y genialidades de un hombre que transformó para siempre el cine y la cultura popular. Hoy en Inédit viajamos hasta Tenerife para hablar con su autor, con Jorge Fonte. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Inédit. Que hay, encantado de estar con ustedes. Bueno, aquí estamos leyendo tu libro titulado Eso no estaba en mi libro de historia de Disney, editado por Almuzara. Un libro que recopila muy bien tus 25 años como escritor, porque es como un compendio muy bien elaborado, muy bien documentado acerca de la obra de este grandísimo cineasta de Walt Disney. Tú llevas casi prácticamente desde el año 2000, 25 años, por lo tanto te tenemos que dar la enhorabuena, felicidades por este aniversario y en un aniversario que está muy vinculado con tu obra, porque Disney estuvo muy presente en esos primeros libros, ¿no? A principios de los años 2000. Sí, yo empecé, realmente mi primer libro fue un monográfico sobre Woody Allen, pero ya en el 2000, 2000, sí, en el 2000 y en el 2001 ya publiqué los primeros libros sobre Disney. Y, y bueno, ha sido como una especie de evolución, evidentemente, a lo largo de estos 25 años. También he publicado sobre otros autores y he hecho otras cosas, otras novelas y narrativas, y cuento corto, poesía. O sea, he publicado una amplia variedad de títulos distintos. Pero el centro sí se puede entender que está muy vinculado al mundo Disney. Este es el sexto libro Disney, con lo Ujú, cual la gran parte de mi obra está vinculado al universo Disney. Y es verdad lo que tú dices, este es una especie de compendio, no resumen, pero sí abarcarlo un poco, intentar abarcarlo todo. Incluso las cosas que no había tocado todavía en mis libros anteriores. Por eso es importante que no se vayan a creer que por tener los anteriores no tienen que tener este. No, no. ujú, Al revés, es mejor que tengan este. Y, y la gran novedad, bueno, yo creo que tiene dos novedades importantes este estudio. Por un lado, que no es solo una biografía de Walt Disney, ujú, sino que yo continúo qué fue lo que pasó después de la muerte de Disney y cómo ha sido la historia del estudio Disney sin ujú, Walt Disney. Y creo que eso es bastante interesante, bastante novedoso porque se ha hecho muy poco y contextualiza, le permite al público en general saber la historia del estudio, no solo desde su inicio, sino hasta la actualidad. Y hay una segunda parte, el capítulo final del libro, que también me parece sumamente interesante, en el que cuento la historia de España en la Disney, la ujú, relación de todo el mundo español, los animadores españoles que han trabajado en la Disney, los dibujantes de cómics, la presencia de España en las películas Disney, etcétera, etcétera. Y sobre todo la oficina Disney en España y Portugal, que eso también es un gran desconocido, el saber que ya incluso antes de la Guerra Civil, ya había un representante de ujú. Disney que se encargaba de negociar todo lo que eran las licencias de los personajes Disney en España. Ujú. En Inédit estamos muy interesados en saber, sobre todo, cuál es el trabajo que hay detrás de un escritor, ¿no? Porque a mí lo que me sorprende leyendo el libro
es lo profusamente documentado que está. Es decir, es un libro que incluso va al detalle. Es decir, alguien que contó una anécdota o que estuvo hablando directamente con Disney, tú la extraes y directamente la Sí. acotas en el libro como una pieza indispensable para conocer la historia, ¿no? Claro, meterte tan de lleno, ¿no? Es como ser un pequeño ratón de biblioteca, ¿no? Buscando esa cita, esa anécdota, ese diálogo, ese encuentro, ¿no? Con este maestro del cine de animación y también del cine de imagen real. Claro, yo soy de los autores que piensan que cuando haces algo o te metes a fondo o no lo hagas. Para que quede a medias, no es necesario. Entonces yo cuando hago una investigación trato de ser bastante exhaustivo en ella y tocar muchos palos y contrastar mucho la información, verificarla por varias fuentes antes de incluirla en el libro. Entonces, la bibliografía de este libro es bastante extensa, muestra un poco por dónde yo me he guiado y, y en contra de lo que pueda parecer o lo que algunos puedan creer, no solo he estudiado o he analizado las biografías o los libros mm, positivos o que son del estudio o que están respaldados por el estudio, ¿no? También me leí el famoso príncipe, The Dark Príncipe of Hollywood, el príncipe oscuro de Hollywood de Mark Elliott, que eso sí, sí que tiene mérito. Haber leído ese libro, ya me deberían dar una medalla solo por eso, porque es un libro realmente infumable. Yo no entiendo el éxito que ha tenido. Bueno, es porque quizás mm, eh, como la historia de Disney siempre ha estado salpicada de muchos detractores que solo pretenden mancillar su nombre o hundirlo, este es un libro que les viene muy a pelo. Entonces yo lo estudié con la intención de ver si algo de lo que decía era verdad, tenía veracidad, estaba documentado y a medida que lo iba leyendo me iba dando cuenta que no, que es una invención tras otra, sin ninguna justificación. Este hombre dice lo que se le ocurre, pero no lo corrobora, ni hay detrás ningún apunte que te lleve en esa misma dirección. Entonces, bueno, pues trataba un poco también de desmitificar este libro y por eso entendía que era necesario hacer un análisis serio, profundo, un poco en la línea de lo que yo vengo trabajando a lo largo de toda mi trayectoria Ujú. eh, y no solo por una cuestión ética profesional, sino por respeto al lector y indicarle, oiga, lo que usted está leyendo se basa en documentación fiable, no es que me lo esté inventando yo. Mm. Bueno, es muy loable por tu parte también hacer uso de lecturas, de libros que vayan un poco en contra de la corriente habitual, ¿no? Acerca de este Sí, autor, ¿no? Porque hay libros sí, que lo engrandecen y otros que van en su lado crítico, ¿no? Y ya que has claro, nombrado el tema de España, realmente es muy llamativo el hecho de que Blancanieves y los siete enanitos, que es una película estrenada en Estados Unidos en 1937, nos pilla en medio de la guerra civil, sí, llega un poquito más tarde, llega en 1941 al Palacio de la Música de Madrid y se convierte sí. en todo un éxito. Y tú además cuentas un poco cuál fue el proceso de traer esa cinta hasta España en un tiempo que sería súper complicado, ¿no? Traer este tipo de títulos aquí. Claro, y estrenarla en el 41 estábamos saliendo de la guerra, o sea, España estaba físicamente destruida. Ujú, Eh, Sin embargo, se apostó mucho por este largometraje. Realmente ya los cortos de Mickey y la Silly Symphony ya habían funcionado muy bien antes de la guerra, habían tenido mucho éxito, muy buena crítica en su momento, y ya había una corriente bastante a favor de Disney en España. Era un animador que gustaba muchísimo. Eh, Ahí en el Cine Actualidades de Madrid, uno de los cines más importantes de la época, antes de la guerra, se celebraban maratones de Disney, festivales de Disney. Era algo realmente muy llamativo. ujú, Eh, entonces, claro, el éxito de Blancanieves a nivel mundial, el eco ya había llegado a España.
y había mucha expectación por verla. Fíjate que los periódicos de la época, que no es como la de ahora, que un periódico Mm, puede tener 40 50 páginas, en aquella época eran 3 páginas el mm, periódico. Pues durante un mes antes del estreno, todos los días había publicidad de Blancanieves, lo mm, cual indica el interés tan enorme que había por ver esta película, que por motivos, lo que tú dijiste, por motivos de la guerra, mm, llevábamos muchos años, 5 años, sin poder disfrutar de ella, cuando en todo el mundo se hablaba tan bien mm. de Claro. la película. Entonces, Ujú, la película estuvo casi 3 meses en cartel, fue un éxito abrumador y ayudó aún a fortalecer la presencia del mundo Disney en mm. España. Y luego, posteriormente, el propio Walt Disney también visitó nuestro país en 1957. De hecho, en el libro hay un momento en el que muestras una fotografía bastante Sí, inédita, ¿no? De Disney sí, hablando con un guardia urbano en Barcelona, en si mal no me Barcelona. equivoco, Sí, sí. lanzado por La Vanguardia, esta noticia y esta fotografía. Él vino a ver a Cadaqués, a Salvador Dalí, con el que colaboró en la película Fantasía, en ese cortometraje que iba a estar en fantasía, pero que luego no pudo ser y se hizo luego como un corto aparte independiente, ¿verdad? Destino, sí, 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 sí. Destino. Disney visitó Europa con mucha frecuencia, muchas veces, pero a España, y fíjate que a Portugal fue 2 veces, pero a Mm, España solo vino una. Se sabe que entró por Barcelona, que fue a mm, visitar a Dalí, que estuvo un día allí con él en Cadaqués, en su casa, y al día siguiente ya se fue a recorrer toda la península, porque acabó saliendo por Algeciras, con lo mm, cual hizo todo el trayecto. Ahora, qué sitios visitó, qué vio, eso se desconoce, porque no hay información sobre eso, mm, él nunca se manifestó, pero lo obvio, lo lógico, es que pasara por las grandes ciudades, ah, Madrid, Valencia, por Barcelona, que hay en una imagen, Sevilla, Córdoba, o sea, supongo que haría un recorrido, pero estuvo 10 días en la península. Y todo esto lo sabemos porque la casualidad de que hubo un periodista que lo entrevistó cuando llegó a Barcelona, y hubo un periodista en Algeciras que lo entrevistó cuando se fue de España. qué curioso, la entrada y la salida, ¿verdad? Y Pero la no traída lo así, sí, sí, sí. no lo que ocurrió en el medio. Era Ahí hay inevitable una también. novela, ya tú ves, ahí hay Sí, una sí, novela hay una de novela, sí. hacer un recorrido de Walt Disney por España, a ver qué pudo haber descubierto que luego se llevara Mm. para su estudio. Habría que indagar pistas, a lo mejor en sus siguientes películas. A lo mejor España le inspiró de alguna manera y dejó pequeños ingredientes, ¿no? Esto sería para otro libro, desde luego. Lo dejamos Hay ahí. algunas referencias, Mm, eh, iba a decir indirectas, no son indirectas, mm, pero que más allá del famoso corto de Ferdinand el Toro, que es mm, un corto que se desarrolla en una plaza de toros en Madrid, bueno, esa mm, referencia es directa, pero en el largometraje de los 20.000 leguas de viaje submarino, mm, hay una escena que pasa muy desapercibida, porque te tienes que fijar muy bien si lo sabes. Yo estoy seguro que a partir de ahora los que nos han escuchado se fijarán cuando la vean, porque además es la escena más famosa de la película, que es el ataque del calamar gigante al Nautilus. mm. Pues hay Sí, un momento, una escena filmada desde dentro del Nautilus, que los rejos del calamar entran y atacan a los hombres allí del Capitán Nemo. Pues en una de las paredes hay colgado un mapa de las Islas Canarias, qué curioso. que Sí, sí, el sí. rejo del calamar en su movimiento lo rompe, Ujú. pero vamos, que está ahí y se ve perfectamente. Qué interesante. La próxima vez que la vea estaré atento, más que al ataque del pulpo, a ese instante, ¿no? A ese plano. También tiras por tierra muchísimos de los mitos. De hecho, empiezas con uno que es muy habitual, ¿no? El origen español, que no quiero mencionar más allá de la anécdota, ¿no? Esa Correcto. leyenda urbana extraña que hay alrededor de Mojácar. De hecho, empiezas ya directamente desmintiendo esto por completo, pero también Sí. desmientes un mito que a mí me interesa también mucho, que es esa frase que se suele decir que todo empezó con un ratón, pero realmente no empezó con un ratón, sino con un conejo. Hubo otro personaje antes de Mickey.
De hecho, antes de Oswald, que es el Mm, conejo al que te hace referencia, en el mundo de la animación ya estaba Julius, que era un mm, gato que salía en los cortos de Alice in Wonderland, sí, ujú, cortos mudos, que este Julius se puede entender como el primer personaje de animación eh, con personalidad propia y con una trayectoria, porque apareció en numerosos cortos de la serie de Alicia. Pero sí es ujú, verdad que el primer personaje realmente de animación con su cartel y toda su personalidad fue Oswald de Lucky Rabbit. Eh, que la historia cuenta que después de la primera, o sea, hicieron una primera, porque en aquella época los cortos no se vendían sueltos, sino se vendían en una serie ujú. de 12, 14 o 16 Paquetes, ¿no? cortos. Ujú, Y entonces, después de vender la primera serie, que fue en el año 27, el distribuidor, ya Oswald ya había tenido cierto éxito, ujú, el distribuidor le hizo una jugarreta a Disney y se quedó con los derechos del personaje y, y rompió el contrato con Disney. mm, Entonces, ujú, cuando Disney, eso fue en Nueva York, cuando Disney regresa mm, a Hollywood, se da cuenta que tiene un estudio, que tiene unos animadores, pero que no tiene un personaje y tiene que crear rápidamente un personaje. En cuanto ujú, llega a Hollywood, se reúne con su animador principal, Iwerks, eh, le cuenta lo que ha pasado y entre los dos ujú, diseñan Mickey Mouse. Y sinceramente, Mickey Mouse es una versión ratonil de Oswald. ujú. O sea, es Claro. el mismo personaje exactamente Mm, al que le redondean las orejas, eh, le ponen un rabo y ya está. Pero ujú, el diseño es exactamente de la cara, ujú, los calzoncillos, los guantes. Bueno, los primeros cortos no tenían guantes, pero los zapatos, todo es ujú, igual que Oswald. De hecho, el carácter del personaje es el mismo, las ujú, aventuras que vive, sobre todo al principio, son las mismas. O sea, lo único fue adaptar, en vez de un conejo, lo convirtió en un ratón. Lo ujú. que sí hizo que Mickey se convirtiera en el personaje relevante que es hoy en día, lo que lo cambió todo fue el sonido. Claro. Probablemente Mm, sin el sonido, mm, Mickey Mouse hubiese sido una serie más de las tantas que había en aquel momento en el mundo de la animación, porque la mayoría de los grandes estudios tenían su departamento de animación y tenían sus personajes. Lo que lo cambió todo fue el sonido. El ujú, sonido le dio un éxito tremendo ujú, al personaje y lo convirtió en una mega estrella. Luego mm, ya detrás está el trabajo de Disney y de los animadores. Pero lo que lo diferencia de por qué Mickey llegó al estrellato y Oswald no, o, o Coco el payaso mm, tampoco, o el gato, Félix el gato tampoco, o sea, más allá mm. del pequeño éxito que tuvieron en su momento, porque no trascendió, fue evidentemente el sonido, fue el empuje definitivo. Te iba a preguntar precisamente al hilo de lo que cuentas el sonido con Steamboat Willie, que fue ese Sí, primer cortometraje donde se implementó el sonido. Disney estuvo muy enterado de la tecnología y estuvo siempre muy obsesionado en hacer sí. avances significativos, ¿no? Eso es una de sus principales características, lo de ir añadiendo a sus películas todos los avances tecnológicos que aparecían en todos los campos no solo en el campo de la animación, sino en todos los campos de la cinematografía. Por eso, eh, Mickey fue el primer personaje animado que tuvo voz. Ujú, Las Silly Symphony fueron los primeros cortos de animación en color. ujú, Blancanieves fue el primer largometraje de animación, etcétera, etcétera. O sea, siempre iba innovando. Eh, Incluso potenciaba a sus ingenieros, los que trabajaban en el estudio, a que inventaran cosas que mejoraran la calidad de las películas. Para Blancanieves se utilizó la cámara multiplano, que ujú, fue un avance tecnológico, permitió pasar del 2D casi al 3D en ujú, aquella época, dando profundidad de campo a un dibujo que hasta ese momento era absolutamente plano ujú, y a lo largo de los años fue incorporando constantemente la tecnología Xerox, por ejemplo, ya ujú. en 101 Dálmatas, que Sí. también fue un empuje enorme al mundo de la animación.
y de estar vivo hoy en día hubiese incorporado la animación digital sin Mm, ninguna duda, porque todo eso seguramente. sí mejoraba la Mm, calidad de los dibujos animados, o sea que él lo veía ujú. con buen ojo. Sin ir más lejos, el Fantasound, ¿verdad? El sistema de sonido que inventó para fantasía, vendría a ser Estéreo, sí, sí, un sí, precedente del estéreo y del Dolby Digital, que vendría luego más correctamente. tarde. Sí, 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 sí. sí, fue la primera vez que se utilizó un sistema de multipistas en un Mm, cine. De hecho, los cines donde se estrenaba fantasía se tenían que adaptar ujú, a este sistema. O sea que él no inventó nada, pero era un ujú, tío que tenía la suficientemente inteligencia para saber eso va a funcionar, lo hago yo. Te pongo otro ujú, ejemplo muy desconocido. Cuando él se mete en el mundo de la televisión, que también fue uno de los pioneros en hacer televisión, su primera serie que fue un bombazo fue Davy Crockett. ujú, sí. Pues la rodó en color. O sea, Ujú, era una serie que se emitía en blanco y negro, porque en aquella época todos los televisores eran blanco y negro, pero él dijo, dentro de unos años llegará el color a la televisión también, y ujú, nosotros ya tendremos productos en color que ofrecer a las televisiones. O sea, que claro. en ese sentido era un hombre que sabía prever el futuro tecnológico del cine. Ujú. Y parece que llega un momento en su vida, sobre todo en la década de los 50, que el cine de animación y también el de imagen real le viene pequeño y ya empieza a extender sus ramificaciones Sí, al tema de los parques temáticos, ¿no? A los famosos parques Disneyland, los dos primeros, ¿no? En Estados Unidos, en Los Ángeles y en Florida. Y ahí también vemos ese salto tecnológico, porque él iba habitualmente a las ferias tecnológicas mundiales a ver qué se estaba moviendo, sobre todo en el tema de la robótica, en los animatrónicos, para exacto. implementarlo en los parques de atracciones y romper un poco esa línea que era muy habitual de esos años también, que era ver parques de atracciones que a veces eran un poco sórdidos, ¿no? Que eran unos lugares que estaban fuera de las ciudades, apartados, como me acuerdo, por ejemplo, de Rhode Island, ¿no? Que se encuentra fuera de la ciudad, Sí, lugares que incluso para los niños y las familias, pues no puede ser un lugar muy adecuado a según qué horas. Y en Disneyland cambia por completo esta imagen y lo sí, convierte en un parque para toda la familia y a imagen y semejanza de lo que él vivió cuando era niño, ¿no? Porque allí está su pasión por los trenes, correcto. también la Main Street es Marceline, ¿no? Aquella población donde él vivió durante su infancia. ¿Qué me puedes contar En, sobre esta parte en to- también tan emocionante? en torno a esto que cuentas, te voy a contar dos anécdotas que son bastante significativas. Él, como todos los padres, llevaba a sus hijas a los parques de atracciones que habían y él se aburría. O sea, las niñas Mm, se montaban en las atracciones y él estaba ahí mirándolas y se aburría. Entonces, de ahí surge la idea de crear un parque que sea familiar en que todos participen, en que mm, toda la familia participe. Y como él tenía todo el background de sus películas de animación, mm, tenía material para sacar ahí, entonces creó atracciones basadas en sus películas donde sus personajes animados tenían vida, mm, aparecían vivos por el parque. Eh, cuando se plantea hacer el parque, la primera intención es hacerlo al lado del estudio. En Burbank, en Los Ángeles, mm, frente al estudio de Burbank, había una explanada bastante grande en ese momento, no estaba vacía, y pensó hacer un parque con un tren que entrara en el estudio de mm, animación, hiciera un recorrido para enseñar mm. a la gente una especie de making of de cómo se hacían las películas de animación. eh, los animadores le quitaron la idea de la cabeza porque dicen, es que si está entrando turismo constantemente aquí, nosotros no podemos trabajar. Y Haciendo entonces fotos y tal. Sí, sí. buscaron otro sitio. Tenía que ser un sitio bastante grande porque la idea crecía y crecía y crecía y crecía. Y lo encontraron en una plantación de naranjales en Anaheim, que está a unos 40 kilómetros de Los Ángeles. Pero él era reticente, o sea, digamos que a la gente a las que le encargó el estudio de viabilidad le indicaron que ese era un buen sitio y tal, pero él era reticente porque lo veía, lo que te decías tú, le veía como que estaba fuera de la ciudad, que estaba muy Mm, lejos y que por ahí no iba a haber nadie.
Y lo que le hizo cambiar de idea es que el Ayuntamiento de Los Ángeles le comunicó, o salió en prensa, o dijo que iban a poner una autopista, la ujú, Freeway número 5 que iba a pasar por esa zona. Y entonces dijo, si hay una autopista, viene gente. Así ya, que porque realmente el que va a Disneylandia desde Los Ángeles va por la ujú, Freeway, la número ujú, 5 y coge un desvío y llega sí. directamente a Disneylandia. Así que ese fue el motivo principal por el que decidió hacerlo en ese enclave. Y luego llegó el Gran Resort con los hoteles y todo lo que se Claro, eso es construyó. posterior, eso. Eso es posterior a lo que se Eso, construyó después. Estaríamos aquí horas hablando contigo sobre Disney porque, claro, su obra es inabarcable, pero un poco por acabar, me gustaría, que aunque también lo lanzas en tu libro y invitamos a la gente para que lo lea y descubra cuál es tu opinión, ¿no? Acerca no, hay- del Estado. Ahí está, exactamente, ahí lo tienes ahí en la parte de atrás. El libro que además tiene una portada muy chula. Es uno de los libros más bonitos de los publicados dentro de esta colección de Eso no estaba en mi libro D, que es una sí. colección ya de muy largo recorrido aquí en España. Me gustaría Ajá. que por concluir, que nos hablaras un poco cuál es tu opinión acerca de la deriva de la compañía en los últimos años, ¿no? Ese gran monstruo que se ha creado, ¿él estaría, tú crees que él estaría a gusto con todo lo que estamos viviendo en el Hollywood actual? De hecho, tenemos recientemente también la noticia de que Netflix acaba de engullir a Acá, Warner, es decir, que ahora sí. estamos viviendo un mundo en el cual que las grandes compañías parece que hay grandes monopolios. Esto va en contra, ¿no? De la creatividad de lo que significa realmente hacer cine, ¿no? A ver, yo creo que no lo hubiese hecho, Mm, pero también es una opinión personal, no, no, no. Pero me baso en, hay que tener en cuenta que, o sea, el mega estudio que es hoy, la gigantesca empresa que es hoy Walt Disney Production no lo fue prácticamente nunca con Disney vivo. A pesar de todo el éxito, a pesar de todo el éxito que tuvo Mickey Mouse o las series de animación de Blancanieves, etcétera, etcétera, él era una persona que reinvertía absolutamente todo lo que ganaba, lo reinvertía en el siguiente proyecto, porque su ujú, ambición era hacerlo cada vez más grande y cada vez mejor. Entonces fue una persona que estuvo, y el estudio con él, al borde de la quiebra muchas veces a lo largo mm, de su historia. Estuvo a punto de quebrar. Si Blancanieves no hubiese sido un éxito, la empresa hubiese quebrado. Si Disneylandia no hubiese sido un éxito, él hipotecó su casa 2 veces para poder invertir en ah, Disneylandia. Entonces fue a raíz del éxito monumental del parque de atracción cuando la compañía Disney salda sus deudas con el Banco de América ujú, y de repente empieza a tener fluidez económica y empieza a tener beneficios. Pero te estoy hablando ya del 55, 56, 57. Antes no. Antes era un estudio bastante quebradizo. Entonces, él hubiese llegado a la mega empresa que soy, porque la mega empresa que soy se basa en tú eres mi competencia, te ujú, compro. claro, Como no puedo contigo, te compro. Yo creo que Disney no hubiese ido por esa línea, esa ujú, filosofía no era la suya. De hecho, siempre fue un estudio, a pesar de estos periodos de crisis, pero siempre fue un estudio muchísimo más importante que los otros. Y él siempre se llevó bien, se llevaba bien con los hermanos Fleischer, se llevaba bien con la Warner, se llevaba bien con Hanna-Barbera en la Metro. ujú, No, o sea, eran competencias, pero no ambicionaba abarcarlo o comprarlo. Entonces, yo creo que no hubiese, porque fíjate, hoy en día, en los últimos, o sea, la última gran película Disney de animación ujú, es Frozen. ujú, sí. Ujú. ¿Y de qué año es Frozen? 2013, si mal no me equivoco. Mm, Llevamos 10 años mm, sin una gran película. ujú, Es demasiado tiempo. Entonces, sí, el estudio actualmente invierte más en otro tipo de proyectos, en otro tipo de espectáculos que en mm, su propio germen, que es la animación. Eh, las mejores, bueno, las que más dinero han dado últimamente son las de acción real, ujú, las películas mm, que vuelven a producir las películas de animación con personajes reales. Pero no hay creatividad, no hay mm. inventiva, no hay cosas originales, no hay historias nuevas.
ujú, Entonces estamos pasando por un bache bastante gordo, una crisis creativa del estudio Disney bastante gordo, que la única forma de suplirlo es comprando lo que otros ujú, hacen. claro. Entonces, ¿cuál era el estudio más importante? Marvel. Lo Ujú, compro. ujú, Eh, ¿Quién me hacía más competencia directa? Pixar Animation en San Francisco. Lo compro. ujú, George Lucas, ujú. compro Lo la mismo. franquicia de George Lucas. Es otra forma, otra política de hacer las cosas. Sinceramente, yo pienso que Disney no lo hubiese hecho así. Ujú. Bueno, esperemos que más adelante veamos nuevos destellos, ¿no? Porque Disney, si descubrimos su historia gracias a tu libro, vemos que también han tenido baches de estos muy gordos, de los cuales Sí, luego han terminado saliendo. Quiere decir que finales de la década de los 70, 80 fueron muy complicados, pero luego vino también. esa edad de oro con La Sirenita, La Bella y la Bestia o El Rey León. Así que vamos a confiar, ¿no? Que los creativos de nuevo se pongan las pilas y se olviden de lo que ocurre en los despachos de los productores ejecutivos El y se problema, pongan a Javier, hacer es que cine. este bache está durando ya demasiado tiempo. Sí, es el más largo O de la sea, historia de Disney, sí, para desde luego. mí, la última gran Mm, película Disney es mm. Tarzán. Sí, sí, Y Tarzán es del cierto. año 99. Mm, sí. Entonces, ya son 25 años que Mm, eso, quita Frozen y realmente es de vacío creativo sí. absoluto. Mm, Mucho tienen que cambiar las cosas mm. para que esto vuelva otra vez a resurgir. Sí, ha habido pequeños conatos de originalidad con Enredados, Tiana y el Sapo, o esta de Frozen que comentas, pero son muy aislados, no, no Aislados, es- sí, 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 sí. sí. Entonces no es una tendencia habitual que todos los años esperemos la gran película de Disney, que esto es lo que ocurría precisamente en la década de los 90. Así que Exacto. muchas cosas han cambiado en Hollywood y ya veremos a ver qué ocurre con el nuevo panorama que se nos abre con esa gran competencia que va a haber entre Disney y Netflix Warner, porque yo creo que va a ser encarnizada. Ya veremos a ver qué ocurre y si realmente el público salimos o no beneficiado de todo ello. Veremos si el futuro es negro o más luminoso. Esperemos que sí, que Disney vuelva a alumbrar el camino como lo ha hecho en muchas ocasiones. Pues muchas gracias, Jorge. Es un placer. Estoy devorando tu libro. Yo el otro día te lo comentaba vía WhatsApp, que es un libro muy divulgativo, muy entretenido, que aporta muchísimos datos, sobre todo a aquellas personas que quieran conocer algo más allá de lo que son las propias películas, la Sí. intrahistoria que hay detrás de ellas, y no solo del cine de animación, sino también de imagen real, los parques de atracciones, los avances tecnológicos. Un libro fantástico para todo el mundo que quiera conocer un poco más de Disney y también del mundo del cine, porque Disney forma parte de la historia del cine con mayúsculas. Pues nada, Jorge, nos veremos en una próxima ocasión, con toda probabilidad. Gracias por estar aquí con nosotros en Inédit. Muchas gracias por invitarme y me pongo a sus pies. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.